Con el segundo y último punto del orden del día, la comparecencia de don Joan Navarro Martínez, exdirector de Relaciones Institucionales de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Sociedad Anónima Aquamed. En nombre de la comisión y en el mío propio, le doy la bienvenida, señor Navarro, a esta comisión. Usted comparece ante la comisión de investigación que se creó en virtud de acuerdo del Pleno del Senado adoptado el día 5 de abril del año 2017. El objeto de esta comisión es, tal y como precisa su plan de trabajo, es, en primer lugar, analizar las distintas formas de financiación de los partidos políticos, estudiar las nuevas formas de financiación, la necesidad o no de dotarlas de una regulación legal, detectar también posibles lagunas en la normativa vigente y proponer soluciones legislativas adecuadas. Su comparecencia se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la comisión y con arreglo a lo dispuesto una ley orgánica, la Ley Orgánica 5/84 de 24 de mayo, de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso y del Senado o bien de ambas cámaras conjuntamente. De conformidad con dicha ley y en los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando usted sujeto a la obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio, naturalmente, de los derechos constitucionales que le asisten. Asimismo, ha sido informado, en virtud de lo establecido en aquella ley, de la posibilidad de comparecer acompañado de persona que le asista, como así ha ocurrido, que es don Francesc García Donet, al cual también le doy la bienvenida a esta comisión. En cuanto al desarrollo de la comparecencia, la misma tiene carácter público, en los términos de lo dispuesto en los artículos 75.1 y 190 del Reglamento del Senado, y contestará a las preguntas que le formule el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Luis Aznar, al cual le doy ya la palabra. Cuando quiera, señoría. Muy bien. Señora presidenta, muchas gracias. Y señor Navarro, también, al igual que ha hecho la señora presidenta de la comisión, agradecerle en nombre del Grupo Popular su presencia hoy aquí. Simplemente una aclaración, por si fuera necesaria. Nosotros aquí lo que buscamos son responsabilidades políticas de los partidos y de las personas que los dirigen. Cualquier pregunta que le podamos hacer o cualquier comentario no lo interprete usted, por favor, a título personal, que absolutamente se trata de eso. Simplemente que tiene usted que entender que estamos investigando una época muy concreta a la que me voy a referir a continuación para acotar en el tiempo lo que es objeto de nuestra investigación, una época en la que usted ocupaba un cargo institucional dentro de una empresa pública que es Aquamed, y bueno, nos gustaría saber si es posible que usted nos pueda aportar alguna claridad sobre los temas que aquí ya hemos visto por otra parte con otros comparecientes que tenían incluso responsabilidades por encima de usted y que a nuestro entender pues creo que ha sido importante realizar esta investigación porque hay muchísimas dudas, por lo menos por nuestra parte, aunque coincidimos en gran parte de esas dudas con algunos juzgados que han iniciado, yo diría que tímidas investigaciones todavía, probablemente vayan más allá en el futuro, y también con informes de la propia intervención de la Administración General del Estado y de la Guardia Civil, coincidentes, repito, y por lo tanto, bueno, pues creemos que nuestra labor, diferenciada completamente de las otras instituciones a las que me he referido, pues puede derivar en que al menos para nosotros saquemos conclusiones de orden político que en el futuro con nuestras propuestas puedan mejorar el sistema de financiación de los partidos políticos. Sabemos que usted tiene un currículum muy ligado a la comunicación profesionalmente y en muchas etapas de su vida profesional ligada también a la comunicación del Partido Socialista en distintos ámbitos. Por lo tanto, si le parece, por acotar fechas y espacios, vamos a básicamente a referirnos a la etapa en la que usted fue director de Relaciones Institucionales de Aquamed, que si no tenemos mala información, abarca los años básicamente 2006 al 2008. ¿Esto es así? Bien. Durante este periodo de tiempo, ¿cuál era su
su trabajo en esta empresa pública. Señora Presidenta, gracias por la oportunidad de venir a comparecer ante ustedes. Efectivamente, yo fui el director de Relaciones Institucionales y de Comunicación de la Sociedad Pública Aquamed desde septiembre del 2006 hasta septiembre del 2008. Mi misión esencialmente era la de desarrollar todos los acuerdos de colaboración y los convenios de colaboración que la sociedad estatal necesitaba desarrollar con los futuros usuarios de las obras de la sociedad, esencialmente con ayuntamientos, comunidades de regantes, en algunos casos también con alguna que otra institución pública, y desarrollar todas las iniciativas de carácter informativo que fueran necesarias con respecto a esas actuaciones. Por lo tanto, llevaba no solamente los aspectos de campañas informativas, sino también todas las acciones institucionales para la firma de los convenios. Bien. En esta época y en este periodo de tiempo a nosotros nos interesan dos aspectos, por darle un poco de orden a la cuestión. En primer lugar, nos vamos a referir a dos bloques de campañas publicitarias. Y perdóneme, yo las denomino así, pero yo creo que coinciden con lo que usted dice, campañas de información. Básicamente vienen a ser lo mismo. Nosotros hemos venido analizando, por una parte, lo que era la campaña orquestada desde el gobierno socialista en aquella época de cara a la anulación de la decisión que el gobierno anterior había tomado en cuanto a la realización del trasvase del Ebro, por una apuesta decidida para dar solución al problema del agua que había en la cuenca mediterránea, en la apuesta que el gobierno del Partido Socialista y del señor Rodríguez Zapatero hace por la desalinización o desalación. Este es un primer bloque que, digamos, tendría un alcance nacional, en el que se realiza una campaña, una gran campaña, que la ministra Narbona en aquel momento pone en marcha y que, si mal no recuerdo, llevaba por título El mar, fuente inagotable de agua, y que usted recordará bien porque, bueno, tuvo distintas acciones, alguna de ellas pues muy recordada, como el reparto de botellitas de agua por las playas, etcétera, etcétera. Esa sería una parte. Y luego hay otra parte que se ciñe más al territorio de la Comunidad Valenciana, murciana, es decir, ya más sobre el terreno, y que tiene relación con determinados contratos, y aquí seremos muy precisos cuando lleguemos a este punto, con una empresa concretamente de la Comunidad Valenciana que se denominaba, que en este momento ya no existe, Crespo Gomar, y que está ligada, por lo menos presuntamente y desde nuestro punto de vista, a esta financiación irregular que venimos investigando del Partido Socialista. Por lo tanto, esos serían los dos bloques que vamos a estudiar. Si le parece, comenzamos por el primero. Usted era responsable de información de Aquamed y durante el año 2007 se produce un aumento cuantitativo en cuanto a las cifras que la empresa pública dedica a la publicidad. Se dispara el gasto en publicidad hasta un total de en torno a los 7,5 millones de euros. ¿Usted recuerda esto? Sí, claro, señoría. ¿Lo recuerda? ¿A qué fue debido? Durante los años 2007-2008, la Sociedad Estatal Aquamed desarrolló la mayor inversión de obras hidráulicas de la legislatura, casi 3.000 millones de euros en proyectos y en obras de inversión. Algunas venían, como usted ha recordado, del antiguo trasvase del Ebro, otras se incorporaron con posterioridad. Durante esa etapa fue el momento en donde hacía falta un mayor nivel de atención con respecto a los convenios con todos los usuarios de los futuros usuarios de esas obras que ya las habían solicitado en su momento, y por lo tanto había que hacer un esfuerzo especial de aproximación a los usuarios para que los convenios se pudiesen desarrollar, sin los cuales las obras luego no tendrían sentido. Quiero aclarar que con anterioridad al 2007 todas esas obras estaban en proyecto, es decir, los arquitectos estaban desarrollando, los ingenieros, las obras correspondientes, y con posterioridad, a partir del 2009, prácticamente la mayoría de esas obras ya contaban con sus correspondientes convenios y se estaban desarrollando. Por lo tanto, resumo diciendo que durante los años 2007 y 2008 fue los años de mayor inversión pública en obras hidráulicas en las cuencas mediterráneas y que requerían de las correspondientes acciones informativas.
Vale, o sea que usted podemos concluir que considera normales esos gastos de publicidad en esos años. Correcto. Bueno, usted es consciente de que Aquames en el año 2005 era una empresa que tenía una cuenta de resultados muy equilibrada y que en el 2007 entra en pérdidas por un importe aproximado de 7,5 millones de euros, que casualmente viene a coincidir con la cifra que en principio utilizan ustedes en publicidad. Permítame, señoría, decirle que esto es como si me dijeran si una determinada tienda, antes de su apertura, gasta mucho dinero en publicitarse para poder abrir. Es lo normal. La sociedad estatal no tenía ingresos, señoría, en esa etapa, en tanto que no tenía obras puestas en marcha. Las obras se pusieron en marcha con posterioridad y, por lo tanto, los escasos ingresos que luego esas obras tuvieran que generar, se tendrían que tener cuando las obras estuviesen ya activas. La sociedad estatal en ese momento, en los años 2007-2008, lo que estaba haciendo era los convenios para hacer viables las obras hidráulicas necesarias y aprobadas por el Consejo de Ministros en esa etapa. Prácticamente los ingresos a los que usted se refiere, ya no los gastos, los ingresos a los que usted se refiere, creo recordar, y no es mi tarea, desde luego, pero creo que eran ingresos estrictamente de carácter financiero o de alguna obra anterior que había heredado de alguna que otra empresa que ya estaba en funcionamiento. La sociedad estatal, en resumen, señoría, no tenía ingresos. Las sociedades estatales tienen gastos normalmente asignados de los presupuestos públicos. Bien, por lo tanto, concluimos que a usted le parecen normales los gastos en publicidad que se producen a lo largo de los años 2007 y 2008, ¿cierto? Todas esas actuaciones, señorías, se hicieron con criterios absolutamente técnicos. Había una necesidad de desarrollar los ciclos de obra, los convenios de las obras y, por lo tanto, había una necesidad de hacer, por lo tanto, todo ese tipo de acciones informativas. O sea que criterios técnicos, usted considera, me imagino, que los criterios de la Intervención General del Estado también son criterios técnicos, ¿verdad? Más que técnicos, diría yo que son además criterios legales. Bien, pues le voy a leer textualmente lo que dice la Intervención General del Estado al analizar esos gastos que usted considera normales y dice textualmente, repito y entrecomillado: respecto a los contratos formalizados durante el año 2007, fueron adquisiciones realizadas por la Dirección de Relaciones Institucionales, por lo tanto, por la suya. Hemos considerado conveniente analizar la contratación realizada por ese órgano, que está bajo su dirección, desde su creación en octubre del 2006 hasta junio del 2008, periodo en el que se formalizaron 67 contratos, añado yo, normales, por un importe de 11.728.000 euros. Sigue diciendo la Intervención General de la Administración del Estado: el análisis realizado pone de manifiesto que el 95% de la cantidad adjudicada, es decir, 11.199.000 euros, se ha destinado a las campañas informativas de programas del Ministerio de Medio Ambiente, básicamente al programa Agua, 5.360.000 euros. Divulgación de la actividad de desalación y de las plantas desaladoras, 2.922.000 euros. Y a distribución de agua desalada, las botellitas de la ministra, 2.917.000 euros. En nuestra opinión, continúa la Intervención General, dichas actividades no guardan relación con el objeto social de Aquamed, la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas, así como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas de ellas. Esto es lo que decía la Intervención del Estado sobre esa actividad que usted considera normal dentro de Aquamed. ¿Tiene alguna pregunta, señoría? ¿Son criterios legales los de la intervención? Por supuesto. ¿Pero tiene alguna pregunta si yo le puedo contestar? Sí. ¿Le parece a usted normal a la vista de lo que decía la intervención? La intervención acababa diciendo en su informe también: en nuestra opinión, dichas actuaciones no guardan, como usted ha dicho, relación con el objeto social, y luego a continuación lo cita y dice, leo literalmente: es competencia de Aquamed la construcción de toda clase de obras hidráulicas, así como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias, derivadas de ellas,
Por lo tanto, no solamente reconoce que en el objeto social de la sociedad Acuamed no se dedica única y exclusivamente al desarrollo de obras, como no podría ser de ninguna otra manera, sino que además en el mismo informe informa de las actividades de carácter complementario y de las actividades de carácter preparatorio, imprescindible, para que unas obras que, a diferencia de otras obras del Estado, que simplemente se construyen y se ponen a disposición de los ciudadanos, en este caso estas obras, para poderse poner a disposición de los ciudadanos, requieren de una serie de convenios que los usuarios tienen que asumir su financiación durante periodos larguísimos de tiempo. Esos convenios son imprescindibles cuando no lo son, por ejemplo, en obras como carreteras. Pero además quiero informar a esta Cámara de dos cosas de carácter adicional que me parecen muy relevantes. Todas las acciones informativas de este periodo, incluso las que la auditoría cita, fueron aprobadas no solamente con criterios técnicos, con los concursos correspondientes, sino que además fueron aprobadas en el Consejo de Administración de la Sociedad Pública, con presencia siempre de la Abogacía del Estado. Pero además quiero informar de que todas y cada una de ellas fueron verificadas y aprobadas por una comisión de auditoría interna presidida por la propia Intervención General del Estado. Por lo tanto, es difícil creer que solamente en un informe del 2009 que hace un juicio, que por cierto no lleva a las conclusiones y que no obliga a la sociedad estatal a hacer ningún tipo de acción correctora al respecto, es difícil fijarse única y exclusivamente en ese informe cuando durante muchos años, continuadamente, la propia Intervención General del Estado había validado todas y cada una de las obras a las que usted ha hecho referencia. En el mismo párrafo que usted nos ha leído, concluye la intervención de la Administración General del Estado, que en su opinión legal, dichas actividades a las que usted se ha referido no guardan relación con el objeto social de Acuamed. Por lo tanto, creo que el párrafo es clarísimo, el que hace la Intervención General del Estado. Repito, en nuestra opinión, de la opinión de la intervención, dichas actividades a las que usted se refiere como normales no guardan relación con el objeto social de Acuamed. Pero mire, no es solo ya la Intervención General del Estado, que como usted ha dicho, aporta un dictamen legal sobre lo que ustedes hacían, sino la propia Unidad Central de la Guardia Civil, en su investigación, como usted sabe, esto ha sido objeto, o está siendo objeto de investigación, cuando la Guardia Civil, la UCO, para abreviar, habla de estos contratos, dice también literalmente: el contrato de servicios de publicidad que se formalizó cuando el anterior director general estaba en ejercicio del cargo, es decir, entre los años que nos estamos refiriendo, 2006 al 2009, los gastos en publicidad de Acuamed superaron los 7 millones de euros. Después de la destitución de su antiguo director, el gasto medio descendió a situarse en torno a los 200.000. Mire, señor Navarro, es que usted nos dirá que en aquel momento se lanzó la campaña de construcción de no sé qué, pero es que pasamos de los 700.000 euros a los 7,5 millones, a los 3,800,000 cuando pasan las campañas electorales a las que nos vamos a referir, a 1,900,000, y vuelve Acuamed a estar en lo que sí parece una cifra normal, que tanto la intervención como cualquier persona muy ajena a estas cosas pueda entender. 200.000 euros un año, 94.000 otro, 300.000 otro, es decir, cantidades que se ajustan pues a lo que puede hacer una empresa dedicada a otra cosa que no sea la publicidad en estos gastos. Bien, ¿esto lo interpretamos nosotros? No, nosotros también, pero la Guardia Civil es la que hace la primera interpretación. Por lo tanto, estos gastos que ascienden a cifras elevadísimas, coincidiendo con las campañas electorales, en primer lugar del año 2007 y en segundo lugar del año 2008, parece ser que pudieran responder al interés no tanto de obras concretas de desalinización, sino al interés del propio gobierno, que se estaba cargando el Plan Hidrológico Nacional con el trasvase del Ebro como obra principal, y permítame la expresión coloquial, y lo estaba cambiando por otro plan completamente distinto, que era el de la desalinización. Por lo tanto, había un interés político detrás de todo este magno gasto en publicidad.
Hasta ahí es lo que nosotros interpretamos, y esta interpretación es coincidente con lo que en su investigación deduce del análisis de los contratos la Guardia Civil y con lo que en su interpretación técnica y legal interpreta también la intervención de la Administración General del Estado. Bien, pero mire usted, para seguir avanzando, si podemos discutir la cuantía de estos contratos o el gasto común, lo que ponemos nosotros también en cuestión es el cómo se realiza ese gasto, quién paga ese gasto y de qué manera se produce todo este entramado de acciones entrelazadas entre empresas públicas, asociaciones de constructores y empresas privadas. Vamos, si le parece, a entrar en eso. ¿Usted recuerda bien cómo se realiza esa campaña que ustedes a través de AEDIR ponen en marcha en el año 2007? ¿Recuerda bien cómo se instrumentaliza esa campaña? Recuerdo, puesto que estos son hechos que ocurrieron hace casi 11 años. No tengo por gusto el haberme llevado documentos a casa, tengo recuerdos, no obstante, que puedo intentar aportarle bastante. Se lo agradezco y entiendo que puede haber cosas. Muchísimas gracias. Como ya se ha informado en esta propia Cámara, en el año 2007 había una enorme alarma social producida por una campaña provocada por los gobiernos de la Comunidad de Murcia y por el Gobierno de la Comunidad Valenciana con respecto al papel de la desalinización. Esa alarma había generado una alarma social, una alarma medioambiental y una alarma ecológica. Es decir, que con el tiempo se ha podido demostrar que la desalación no ha destruido las playas valencianas, como algún líder en aquel momento pudo llegar a decir. Frente a esa preocupación y sobre todo frente a la preocupación de corte económico, el sector de las empresas que se dedicaban a la desalación en España y en el mundo, que estaban en ese momento presentando importantes licitaciones de obras durante todo el mundo y coincidiendo, señoría, con la celebración del Congreso Mundial de la Desalación en las Islas Canarias, decidieron poner una campaña de puesta en valor de su actividad principal, que era la construcción de plantas desaladoras a lo largo de todo el mundo. Fueron las propias empresas del sector, a través de su propia asociación sectorial, la asociación AEDIR, la que, como hacen frecuentemente todos los sectores económicos empresariales españoles, decidieron poner en valor su propia actividad. Aquamed era miembro de AEDIR, una de las empresas que formaban parte de su junta directiva, y como tal, y dentro de la responsabilidad que además Aquamed tenía, en el sentido de ser una empresa pública, decidieron impulsar una campaña de puesta en valor de una actividad económica fundamental para la actividad del país y también para la actividad y sobre todo de las propias empresas del sector. Se firmó, por lo tanto, un correspondiente convenio público, del cual se dio cuenta al Consejo de Ministros, se dio cuenta a la Comisión de Publicidad Institucional, que en aquel momento verificaba todas las campañas en las que el Estado pudiese participar. El Estado hizo una aportación de 200.000 euros, como ustedes seguro que ya conocen, se ha publicado por activa y por pasiva, y se firmó un convenio de colaboración entre la sociedad estatal Aquamed con la sociedad AEDIR. A través de ese convenio se mandató a la sociedad estatal que pudiese participar en la elaboración y a aportar los recursos técnicos que la sociedad tenía para la elaboración de una campaña de puesta en valor de la desalación durante los años 2007 y 2008. O sea que, en primer lugar, ¿usted cree que la campaña nace como consecuencia de la alarma social que se produce por distintas declaraciones y no por un cambio radical en cuanto a la solución para el agua en la cuenca mediterránea que había aprobado el anterior gobierno, que, como digo, llevaba como base el trasvase del Ebro, y el cambio radical que da el gobierno del señor Zapatero a la construcción de desaladoras? Esa es lo que usted interpreta que origina la puesta en marcha de toda esta campaña magna, vamos a llamarle campaña informativa guión publicitaria. Bien, yo eso se lo respeto, usted puede tener esa opinión y me parece muy respetable. Nosotros a eso le llamamos de otra manera. Y luego dice usted que la iniciativa es de las propias empresas. Eso se contradice con toda la documentación que obra en poder de los juzgados, que obra en poder de la Intervención General del Estado
y de las declaraciones que se han venido produciendo aquí. La campaña no nace de la iniciativa de las empresas. La campaña nace en el propio Ministerio, vía Aquamed, si usted quiere, y eso se lo acepto, y ahí nace la campaña. Y usted ha citado el convenio, contrato, le llamaremos como usted quiera, que se firma en un momento dado entre Aquamed, inspiradora de esta cuestión, y la Asociación Española de Desalación y Reutilización, la que llamamos AEDIR. Vale, ¿ese contrato, convenio, lo firma usted como responsable institucional? Señoría, no recuerdo si físicamente me correspondía a mí firmar ese convenio o no. Pero sí lo conocería. Obviamente, y de hecho acabo de hacer referencia a él en nuestros momentos. Sí, vale, lo conoce en todos sus extremos, me imagino. Lo habría estudiado usted, aunque no lo firmase. Vamos a darlo por bueno. Sí, bien. ¿Usted recuerda, o se lo recuerdo yo, lo que decía el convenio? La responsabilidad de cada cual de los firmantes de ese convenio. Pues lo voy a recordar. Mire, Aquamed, textual, entrecomillado, se responsabiliza con el apoyo de AEDIR, por lo tanto, Aquamed, figura principal, a realizar, fíjese bien, cuantas gestiones sean necesarias con las empresas del sector, con lo cual está en el contrato firmado por usted o por quien fuera, diciendo justamente lo contrario de lo que usted nos acaba de decir. Usted dice, las propias empresas se organizan y nos plantean esta cuestión. Fíjese usted, Aquamed se responsabiliza con el apoyo de AEDIR, es decir, AEDIR presta un apoyo instrumental a realizar cuantas gestiones sean necesarias con las empresas del sector, por tanto, no parte de ellas, para garantizar su participación en la presente campaña informativa. Las empresas interesadas realizarán aportaciones financieras directamente a la agencia adjudicataria de la campaña, que junto con la aportación directa de AEDIR determinará el importe total de la inversión de la campaña. Esto es lo que dice el convenio que usted o no firmó, pero sí conoció, o firmó y conoció, porque como responsable de las relaciones institucionales. AEDIR tenía que aportar la cantidad de 200.000 euros, AEDIR, IVA incluido, por cierto, y el resto de las facturas correspondientes a los trabajos que la agencia adjudicataria, ya sabe usted, Basato Gilby, serán enviados y pagados por las UTEs, compañías a las que se han adjudicado las licencias de obra de las distintas plantas en construcción. La contribución será proporcional al importe total de la concesión de la obra. Oiga, que esto lo dice el convenio, contrato, como usted le quiera llamar, que hicieron ustedes. Explíqueme. ¿Me puede hacer alguna pregunta, por favor? Pues mire, ¿en qué consistían las gestiones que según el convenio o según el contrato tenía que realizar Aquamed para que las empresas adjudicatarias pagasen la campaña de publicidad? ¿En qué consistían esas gestiones que dice el convenio? Como usted ha leído, yo había dicho ya en mi primera intervención, la sociedad estatal se comprometía a poner a disposición de AEDIR todos los recursos técnicos que en materia de comunicación disponemos. Discúlpenme, perdón. Sí, dígame. Como usted ya había leído, y yo ya había hecho referencia en mi intervención anterior, Aquamed se compromete con la sociedad AEDIR a poner a su disposición los recursos técnicos en materia de comunicación de los que la sociedad dispone, es decir, mi dirección general. Y en ese sentido nos comprometimos de una forma transparente, mediante un convenio que se hizo público, al cual usted ha podido leer, a contribuir en la medida de lo posible para que la mayoría de las empresas tuviesen información de la campaña. Por tanto, yo, además, pude, informo a esta Cámara, mandar de forma transparente una carta a la mayoría de las empresas del sector para invitarlas a participar en la misma. Efectivamente, nuestra responsabilidad fue la de soporte técnico como especialistas en materia de comunicación a una sociedad como era la de AEDIR, que no tenía los equipos correspondientes. O sea, que ustedes ponen en marcha, buscan la campaña, buscan la sociedad instrumental que pueda, pero como la sociedad esta instrumental no tiene el soporte necesario, se lo ponen ustedes también. O sea, estamos cerrando el círculo. Pero yo le pregunto, ¿cuáles eran las gestiones a las que se refiere? Concretamente, llamaba usted a las empresas y les decía, oye, te corresponde tanto para esta campaña,
que, como nos dijo el director general, va a tener un eco maravilloso en Australia y en los países árabes en las que tú estás intentando entrar. ¿Cómo era la gestión? ¿O cuál era la gestión que hacían ustedes? Como le reitero que nuestro compromiso era el soporte técnico a EDIR y además invitar a través de una carta pública, por tanto completamente transparente, a la mayoría de las empresas del sector a que pudiesen participar en la misma. Mire, tenemos una serie de correos, que sabe usted que por otra parte, en fin, se han incluso publicado entre, creo que era su secretaria y distintas empresas, en las que, correos en los que se va diciendo con quién habla usted, a quién ha llamado ya, a quién le ha dicho ya la cantidad, etcétera, etcétera. Supongo que estos correos los conoce usted igual que nosotros y vamos a liberarle del tenerlos que ir leyendo aquí. Pero le vuelvo a preguntar, ¿las gestiones las hacía usted personalmente con las empresas? Mi respuesta, señoría, es la que le he dado con anterioridad. Mandamos una carta pública y transparente a todas las empresas del sector para que pudiesen participar en la campaña. Y hay, cuando se dice en los correos, Joan Navarro ya habló con fulanito de tal, Joan Navarro ya habló con menganito de cual, ya ha informado, eso no... Señoría, mandé una carta pública y transparente a todas las empresas del sector para que pudiesen participar en la campaña. ¿Quién decidía cuánto dinero le correspondía a cada empresa? Como usted ha podido leer en el propio objeto del contrato, no correspondía a la sociedad pública estatal Aquamed tomar ningún tipo de iniciativa con respecto a los aspectos de financiación de la campaña. Bueno, yo eso no lo he podido leer en ningún sitio. Lo dice usted y punto, ahí queda reflejado, pero yo eso no lo he leído en ningún sitio. Bueno, ha leído usted exactamente los contratos, el convenio que había entre Aquamed y ¿Se refiere AEDIR, usted a la proporcionalidad, perdóneme, a la proporcionalidad entre la cantidad adjudicada de la obra y el 1%? Como ha leído usted en el contrato, no correspondía a la sociedad Aquamed ningún tipo de gestión que tuviese que ver con la financiación de la campaña. Pero yo le estoy preguntando cómo se decidía la cantidad que cada empresario graciosamente, voluntariamente, a cambio de lo que fuere o a cambio de nada, tenían que entregar. Yo lo único que he leído es que la contribución sería proporcional al importe total de la concesión de la obra. ¿Esto era así? Señoría, como le he explicado con anterioridad, no me correspondía ni a mí ni a la sociedad estatal entrar si en yo materia no le de digo, financiación. Por lo no tanto, le no tenemos información al respecto. Señor Navarro, no le pregunto si le correspondía a usted, le pregunto a quién le correspondía. Y yo le contesto, señoría, con todo el respeto, de verdad. Si no me correspondía, no tengo información. Ah, no tiene información. No, señoría. O sea que no usted... me corresponde ni a mí, en ese momento, ni a la sociedad estatal intervenir en materia de financiación. Creo habérselo dejado, discúlpeme, no quisiera reiterar mis palabras, pero al no corresponderme no tenemos información al respecto de este tipo de cuestiones. Es decir, que usted trabajaba al albur de lo que se recaudase. Usted, que era el responsable máximo de relaciones institucionales y por lo tanto de la campaña de información, como no le correspondía el tema de las cuantías, no sabía con cuánto dinero trabajaba o con cuánto, de cuánto podían disponer para cerrar la campaña. Es decir, usted del tema de números no sabía nada. Efectivamente, señoría. O sea, solo aportaba las ideas. Y el desarrollo técnico de la misma, que era bastante complejo. ¿En qué consiste señoría? el desarrollo técnico? Si me puede hacer una pinceladita. Como usted imaginará, la propia sociedad AEDIR inició un concurso, invitó a 5 empresas, se seleccionó de las 5 empresas la empresa que se consideró más relevante y nosotros aportamos a los briefings de las empresas el enfoque que entendíamos que era de mayor oportunidad para desarrollar el objeto de la campaña, que era esencialmente de corte económico, y por lo tanto estuvimos aportando desde las ideas al control de calidad de todo el proceso técnico de la misma. Mire, no, con esto evidentemente, ya se lo he dicho al principio, no somos un juzgado y no quiere decir nada, pero en todas las planillas que hay de las desaladoras con las empresas y lo que van aportando, en todas aparece, en casi todas, para darle la mayor exactitud posible, Joan N. Navarro. ¿Quién puede ser Joan y Joan N. y Navarro? Usted. Señoría, es que no entiendo qué significa lo que la planilla, no conozco Pues lo que usted está aportando y por tanto no acabo de entender. Las planillas de lo que aporta
en cada desaladora o con cargo a la construcción de cada desaladora la empresa correspondiente. En este caso, Acciona, FCC, OHL, a ver, aquí tengo más, Alpi, Veolia, De Gremón, Técnicas Reunidas, Cobra, Tecnocontrol, Ferrovial, Lubasa. Señoría, le vuelvo a reiterar, discúlpeme, lo puede preguntar de la manera que quiera y aportar la documentación que considere conveniente. He de decirle que yo no tengo acceso a ese grado de información, por lo tanto no tengo ni idea de lo que me está diciendo, pero la sociedad estatal y yo en particular no teníamos ninguna competencia, como le he dicho con anterioridad, en materia de financiación de esa campaña. Bueno, ahí queda en el diario de sesiones. De todas las maneras, señor Navarro, en fin, esto hasta el momento se contradice con lo que otras personas han declarado aquí y con la propia, con los propios informes, tanto por una parte de la Guardia Civil como alguno de los trámites que ya están hechos en los juzgados. Pero bien, vamos a seguir avanzando. Usted, esa es su respuesta, nosotros la respetamos, simplemente queda reflejada en el diario de sesiones a los efectos que procedan. Los sobrecostes de las desaladoras que se produjeron, supongo que tampoco tiene usted conocimiento de ellos. No eran de su incumbencia, por lo tanto no tiene por qué tenerlo. Pues se lo voy a decir yo, por si puede o quiere usted hacernos algún comentario. Hay en todas las desaladoras se produjeron unos sobrecostes altísimos. ¿Esto es una valoración personal mía? No. Bueno, yo se lo explico. Esta valoración la dan, por una parte, informes periciales de interventores del Estado, por otra parte, los propios juzgados que, como digo, están interviniendo ya en este tema, pero hay una que sobresale porque ha tenido mayor publicidad seguramente que las demás, no por nada más, que es la de Torrevieja. Usted, no sé si llegó a saber, porque probablemente ya no estaría allí, que la desaladora de Torrevieja tuvo graves problemas a la hora de liquidar el final de obra. ¿Usted en algún momento tuvo conocimiento de esto? Aunque solo fuera por noticias de la prensa. Con bastante distancia, señoría. He ido leyendo alguna noticia en los medios de comunicación. Lo ha ido leyendo porque se ha producido, evidentemente. Bueno, claro, es verdad que usted ya no estaba allí, pero si me permite nuevamente una expresión coloquial, de los polvos iniciales vinieron los lodos finales. ¿Qué pasó en la desaladora de Torrevieja? Que los sobrecostes se fueron por los cerros de Úbeda, que no estaba cerca, pero por allí se fueron. Y evidentemente las empresas que habían licitado y que habían realizado aquella obra, pues querían recuperar el dinero que teóricamente gratis et amore y para publicitarse en Australia y en los países árabes habían puesto en manos de Aquamed y de AEDIR para esa campaña informativa y de publicidad. En el caso concreto de Acciona, que no es empresa pequeña, le había correspondido 1,5 millones de euros. Bien, pues ese 1,5 millones de euros, al terminar la obra, Acciona lo quería recuperar. ¿Cuál era el problema? Que no había ningún soporte contractual entre el dinero que Acciona había aportado a aquel entente, AEDIR, a Aquamed, para la campaña de publicidad, más que promesas verbales al más alto nivel. Bien, yo supongo que esto no lo conoce usted. Perdone, ¿la pregunta? Que si no lo conoce usted... He leído algo en prensa, sí. Lo ha leído algo en prensa. Bien, pues le voy a explicar. Lo que venía manteniendo Acciona es que ese dinero lo habían adelantado para la campaña de publicidad. Lo que dice la Guardia Civil, porque Acciona parece ser que al menos en esa obra no logró recuperar el dinero, lo que dice la UCO es que al final no llegaron a encontrar la fórmula, Aquamed y Acciona, para llevar a cabo el abono de ese pago extracontractual y ajeno totalmente a la construcción de la desaladora. Fíjese usted, este pago extracontractual que Acciona, no sabemos si al final recuperó o se le compensó de otra manera, hizo que dimitiese hasta el técnico responsable, el ingeniero responsable de la obra, por negarse a firmar una liquidación, sí,
por negarse a firmar la liquidación final de obra, acogiendo dentro de los capítulos a liquidar esta cantidad. El responsable de la obra era un ingeniero de la empresa, era el señor David Soriano Motos, que ha tenido también a bien venir a declarar a esta comisión. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que esos dineros que manejaron ustedes desde Aquamed, desde AEDIR, pero fundamentalmente desde Aquamed, porque AEDIR era puramente instrumental, pues se iban, vamos a dejarlo en la sospecha, que a campañas informativas, no tanto de las bondades de la desalación, sino de las bondades del Partido Socialista que gobernaba en aquel momento. Esto sí lo decimos nosotros. Esto sí lo decimos nosotros para aclarar lo que son cosas nuestras y lo que está en la documentación. Usted, por tanto, no ha tenido noticias de la liquidación que se le hizo a Acciona. Yo lo entiendo porque usted ya no estaba en ese momento allí, pero se lo aclaro yo porque usted se puede sospechar al leerlo en el periódico que esto, la prensa que nos ha dicho que esto llegó a suceder. ¿Me permite su señoría? Hombre, cómo no. Muchísimas gracias. Solo a efectos de compartir con usted la información que yo dispongo. Si hubiera existido algún tipo de de compromiso, de algún tipo de medida para la devolución de ese hipotético dinero al que usted hace referencia, lo normal, señoría, es que esa empresa, cualquier otra, lo hubiese incorporado en las correspondientes liquidaciones de obras que se iban haciendo con carácter trimestral por parte de la sociedad estatal. Permítame decirle, señoría, sin estar, por supuesto, al día de lo que usted ha hecho referencia, que dudo mucho que ninguna empresa, tarde 7 años en reclamar una factura. Lo dudo mucho, señoría, a la que tenga derecho a devolución, por supuesto. Luego, por lo que usted está diciendo también, sospecho, le agradezco mucho la ilustración que ha tenido a bien hacerme, sospecho que efectivamente los técnicos de la sociedad estatal, ya en 2014, por lo tanto, cuando se terminan las obras, esos sobrecostes a los que usted hace referencia, evidentemente se finalizan ya bajo un gobierno diferente al que yo tuve el honor y la satisfacción de servir. Por lo tanto, en esas finalizaciones de obra son cuando, como ya le ha instruido, creo haber leído algún ingeniero en comisiones anteriores, en algún tipo de comparecencia anterior, bueno, suele ser normal que las empresas suelan justificar, intentar reevaluar todo tipo de argumentos para poder hacer los cierres de obra. Algo que yo, decirle, no está dentro de mi competencia, pero también, y por terminar mi aportación a su ilustración, decirle que, según yo tengo entendido, en el propio informe de la UCU, la investigación se produjo y gracias a la propia investigación de la UCO no se llegó a pagar ninguna factura de esas características. Por lo tanto, en todo caso, la responsabilidad de pedir la tiene la empresa y la responsabilidad de no satisfacer la tuvo Aquamed en su momento, como corresponde a una sociedad que entendió que esos conceptos y otros muchos que no se debieron de abonar, pues no se debían de abonar. Pero, por resumir, señoría, y por si puede serle de algún tipo de ilustración también por mi parte, decirle simplemente que no conozco ninguna empresa que esté durante 7 años sin reclamar una factura a la que tiene derecho de cobro. En eso coincido plenamente con usted, pero por aclararle un poco más las circunstancias, esa empresa estuvo 7 años reclamando la factura. No es que esperase 14 años o 7 o no sé cuántos ha dicho usted a reclamarla. No, la estuvo reclamando permanentemente. Lo que sabemos es que al llegar a la finalización de la obra y presentar la liquidación final, intentó hacer el esfuerzo de todo lo que no le había dado resultado los años anteriores, sacarlo adelante. Mire, si ese es el problema. Nosotros, que somos muy inocentes en esto, no nos creemos que ninguna empresa, sin un soporte contractual, entregue dinero. Salvo en el caso que estamos viendo, que de alguna forma el acuerdo político-empresarial puede usted, y yo lo entiendo también, encogerse de hombros, pues entendemos que se pueda producir así. Pero fíjese, no es la única empresa. Coincide que varias más de las empresas adjudicatarias se encontraban en las mismas soluciones. Y ese es el problema, señor Navarro, que lo que ustedes estuvieron haciendo fue trabajar con un dinero que extracontractualmente
y no creo que voluntariamente entregasen las empresas, como digo, gratis et amore. Parece ser que la Audiencia Nacional tiene también muchas dudas y de ahí que todavía sigan investigando el tema. Pero mire, por ir cerrando el asunto, centrándonos más en otro auto que hay y que supongo que usted por lo menos le sonará, que hay en este momento del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, y ya refiriéndonos a la empresa que al principio le he comentado, Crespo Gomar, a la que ustedes contrataron para varios de los contratos que hizo Aquamed. Esta empresa, que está muy ligada a la financiación del PSOE, como se está viendo en los juzgados, repito, ustedes contrataron a esta empresa al menos en 2 contratos. Esto casi, fíjese, puede resultar anecdótico ya a estas alturas de la película y de la investigación que nosotros llevamos haciendo y de las declaraciones que aquí se han producido, pero yo me resisto a no planteárselo a usted, porque son contratos que estaban en la órbita de su responsabilidad. Yo no sé si los firmaba usted o no, usted dice que no y yo le tengo que creer, pero en relación con Crespo Gomar se firmaron, al menos que nosotros tengamos constancia documental, 2 contratos. Uno de ellos en relación con la planta desalinizadora de Denia. ¿A usted le puede sonar este contrato? Sí. Bueno, entonces recordará, si no se lo recuerdo yo, que es un contrato pequeño para las cantidades que manejaban ustedes. 205.000 euros a Crespo Gomar. Este contrato estaba relacionado estrictamente con la desaladora de Denia. El informe pericial, ya que usted, y me parece además un buen sistema, ha aludido antes a los informes de la intervención para darle legalidad a los contratos que ustedes firmaban. Bien, en este caso el informe pericial de los interventores para el juzgado, no para mí, dice lo siguiente: expediente incompleto. El informe técnico no se ajusta a los parámetros del pliego. Existe una vinculación acreditada entre 2 de los contratistas. La tercera tiene un objeto social que nada tiene que ver con el contrato. Y claro, el juzgado, a la vista de estos indicios, dice, el juzgado textual, indicios razonables y sólidos que inciden en que la elección del contratista estaba pactada de antemano. Una vez más, Crespo Gomar, aquí aparece Aquamed, repito, no sé si usted lo firmó, pero sí era del ámbito de su responsabilidad, y un contrato con una empresa vinculada directamente con la financiación del Partido Socialista. ¿Recuerda usted algún problema con este contrato? ¿Por qué se firmó este contrato? Señoría, como lo he dicho con anterioridad, todos y cada uno de los contratos, este en particular al que usted me hace referencia y todos los demás, tuvieron un largo proceso de concurso público, hubo una documentación a la que usted hace referencia de forma parcial, se aprobaron por el Consejo de Administración de Aquamed, en donde había un interventor del Estado, el abogado del Estado validó la formalización de ese contrato y luego, con posterioridad, la Comisión de Auditoría Interna, presidida por la Intervención General del Estado, volvió a validar ese contrato. Por lo tanto, como mínimo, lo único que puedo decir es que hay algún que otro criterio contradictorio con respecto a si el contrato fue más o menos adecuado desde el punto de vista administrativo. No he observado en su lectura, ni en ninguna otra, ni en los documentos en los que yo dispongo, que haya habido ningún tipo de juicio con respecto a ningún otro tipo de posible desviación con respecto al contrato. Hay un juicio con respecto a si el contrato fue administrativamente correcto o no, por cierto, totalmente contradictorio con los juicios que emitió la Abogacía del Estado y la Intervención General del Estado en su momento en el proceso de aprobación de ese y otros tantos contratos al respecto. Las discrepancias que pueda haber, llegado el caso, y no es tema nuestro, las dilucidarán los juzgados. Lo que es evidente es que sí se produce una desviación. Usted dice que no, yo digo que sí. ¿Y por qué digo yo que sí? Pues mire, basándonos en lo que sigue diciendo el juzgado. Dice el juzgado, no hay ni rastro de esa campaña de comunicación
que se firmó con Crespo Gomar, por la que se pagaron 205.000 euros a esta empresa para publicitar una desaladora que ni siquiera se ha construido, una campaña sin ningún motivo ni justificación, como no fuera un pago de favores a Crespo Gomar. Caramba, esto lo dice el juzgado, que no me lo invento yo. Por lo tanto, dice usted, no, usted está hablando de un problema administrativo, un interventor dijo una cosa y otro dijo otra. Vale, se lo acepto, ya lo dilucidarán si procede los juzgados. Dice usted, pero no ha habido desvío de otro tipo. Aquí lo tiene. Se paga una campaña y se paga que no existe. Señoría. ¿Dónde fue ese dinero? ¿Dónde fue ese dinero? A otra campaña, para que podamos, pregunto, a otra campaña para que podamos decir que al menos el objeto del contrato se llevó a efecto de campaña a campaña. Bueno, al final son campañas. Señoría. Dígame. La campaña se realizó. Bueno, no lo dice el juzgado, perdón. Se lo digo yo. Bueno. La campaña se realizó. Si el juzgado hubiese tenido a bien pedirle a la sociedad estatal pruebas de la realización de la campaña, estoy seguro que la sociedad estatal se los habría aportado. De no haber estado imputado en ese momento su director general, probablemente habría podido facilitarle toda la documentación al respecto. Y desde luego la campaña se realizó. Yo tuve a bien participar en varios eventos que estuvieron en la ciudad de Denia, y existen pruebas gráficas, vídeos, sonoros, en fin, medios de comunicación que publicaron evidentemente todas y cada una de las actividades, por cierto, en la que participaron además varios colegios de la zona. Estos juzgados de lo penal funcionan de una manera que ya me está diciendo usted. Bien, el segundo contrato, campaña de comunicación sobre la planta desaladora de Torrevieja. ¿Le suena a usted este? Sí, claro. Vale. Pues dice, la intervención, el expediente está totalmente incompleto. Todo esto es textual, yo no aporto nada, que poco puedo aportar. El informe técnico efectuado no se ajusta a los parámetros del pliego. No consta en el expediente ni constitución de la mesa de contratación ni actas de la misma. Claro, si no hay mesa, no hay actas. 2 de las 3 ofertas son empresas vinculadas entre sí. Procedimiento negociado sin publicidad. Nuevamente el juzgado, estos juzgados que funcionan de aquella manera, dice, habla directamente de indicios razonables y sólidos que inciden en que la elección del contratista estaba pactada de antemano. Es otro contrato que, si usted quiere, pues es una minucia, al lado de los 7,5 millones, 200.000 eurillos de nada, con la empresa Crespo Gomar y de una responsabilidad directa de su dirección de información y publicidad. Si quiere usted añadir algo en relación con este contrato, pues diga usted lo que quiera. Pues se lo agradezco mucho, señoría, y quiero reiterar lo dicho en la ocasión anterior, y es que todos los contratos, y en particular este otro al que usted también hace referencia, fue aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal, en la que había un interventor del Estado y además verificado por una comisión de auditoría interna presidida por la Intervención General del Estado. Me sorprende, por lo tanto, que puedan generar ese tipo de dudas, salvo que el juzgado no haya requerido la información adecuada o salvo que la dirección de la sociedad estatal en ese momento no la haya aportado. Así de sencillo, señoría. De su declaración hoy aquí, lo que me plantea usted a mí es una duda razonable sobre el funcionamiento de los juzgados en esta parte de España. Porque O de la sociedad estatal en ese momento. O de la sociedad estatal. Bueno, claro, ahí ya puede que vayamos a estar de acuerdo. Probablemente. Pero lo que es innegable. Teníamos entretenidos a los directivos de la sociedad estatal que estaban en ese momento detenidos. Bueno, lo que es innegable es que esos contratos, parece ser, adolecían de todas esas cuestiones más que fundamentales. Y esto nos induce a nosotros a pensar, pues lo mismo que ha pensado el juzgado. Podíamos encontrarnos ante hechos de financiación irregular de 2 formaciones políticas, porque aquí, aunque no la he mencionado antes, siempre la tenemos presente, al inefable grupo político de Compromís, que en esto, curiosamente, iban de la manita con el PSOE. Compromís, Partido Socialista del País Valenciano. Formaban ahí una entente, una sociedad
que parece ser que en temas de financiación tenían muchos puntos en contactos. Podría haber aquí incluso hechos, bueno, en fin, que pudieran llevar a hablar de falsedad documental. Crespo Gomar, que es la empresa que está en cuestión y que sigue estando pendiente en los juzgados de resolución de todos estos casos, habría hecho con cargo a otras empresas, lo que hemos dicho ya en esta comisión muchas veces, cobros y pagos que no se correspondían a las empresas que pagaban ni a las empresas que cobraban. Es decir, era el intermediario entre el Partido Socialista Obrero Español de Valencia y las empresas que voluntariamente o no aportaban dinero a esas campañas. Bueno, señor Navarro, yo creo que seguir insistiendo en algo que lo hemos dicho ya muchas veces, esto es la punta del iceberg, y ustedes han participado activamente desde la sociedad Aquamed, usted en el tiempo que estuvo al frente de la publicidad o de la información de la misma, ha participado intensamente en lo que pudiera ser presuntamente el desvío de dineros públicos o privados a campañas electorales del Partido Socialista Obrero Español. Sabemos que hay parte de estas cuestiones están en la Audiencia Nacional. Sabemos que otra parte de ellas están en los juzgados de Valencia. Lo que desde nuestro punto de vista deseamos, queremos, es que estos procedimientos puedan seguir adelante a pesar del tiempo transcurrido, que puedan aclararse las responsabilidades jurídicas que hubiere, penales si llegara el caso que hubiere, pero esas no son cuestión nuestra, las nuestras son las políticas. Y aquí sí que queremos y seguiremos haciéndolo, reclamando esas responsabilidades políticas, a nuestro modo de ver, gravísimas, que han supuesto presuntamente el desvío de importantes cantidades de dinero hechas en época electoral hacia el Partido Socialista Obrero Español. Repito que es la punta del iceberg de cientos y cientos de contratos de millones y millones de euros que han tenido una dudosa utilización. No le responsabilizo yo, Dios me libre, a usted más que de lo que en su día tuviera responsabilidad, pero no soy yo quien para limitarlo ni para decírselo hoy aquí. Le deseo en lo personal la mayor de las suertes posibles, y en el resto de las cuestiones este grupo, por el bien de todos, por el bien de la actividad pública, por el bien de los propios partidos políticos, que estas responsabilidades se aclaren en los juzgados. Lo deseamos de verdad fervientemente. Nosotros vamos a poner nuestro granito de arena, y a raíz de sus importantes, de todos los comparecientes, importantes aportaciones a lo largo de estos 20 meses, concluiremos y plantearemos a nuestros compañeros de Cámara una serie de reformas y de mejoras que puedan llevar a la financiación de los partidos políticos a ser limpias y nítidas como nunca antes lo hayan sido. Esa es nuestra misión. La de ustedes pues ha sido venir aquí, se lo agradecemos una vez más. Y señora presidenta, pues con el agotamiento de los 20 meses le damos a usted las gracias, al compareciente ya se las hemos dado, y por nuestra parte pues... Señora Aznar, un momento, porque quiere usted intervenir. Sí, señora presidenta, quisiera hacer constar mi agradecimiento por la labor que todos ustedes han hecho durante estos años al servicio del país y en especial en esta Cámara. Se lo agradezco mucho, señor Navarro, el comentario y su presencia aquí y sus declaraciones hoy aquí. Yo también. Gracias a todos y se levanta la sesión.